La batalla de Stalingrado, durante la Segunda Guerra Mundial, fue una de las más feroces y sangrientas contiendas de toda la historia del género humano. En los casi 6 meses que duró, se llevó a más de 3 millones de almas entre civiles y soldados de ambos bandos, llegando en su punto más crítico a la inconcebible cifra de 4.000 bajas diarias. Esta historia tuvo lugar en plena batalla de Stalingrado. Una noche de septiembre de 1942, cruzando el río Volga, llegó a esa devastada ciudad Vasily Zaitsev, un soldado por entonces desconocido. Vasily había estrenado su primer rifle a los 12 años, con el cual acostumbraba a cazar ciervos en las laderas de los montes Urales. De modo que, al ingresar a la guerra, con 27 años, Zaitsev ya era un experto tirador y cazador consumado, razones por las cuales las características del combate de Stalingrado le cayeron como anillo al dedo. Pronto se encontró formando parte del cuerpo de francotiradores rusos que estaban desempeñando un papel protagónico. El terreno lleno de recovecos y escombros, combinados con las cualidades de Vasily, lo convirtieron rápidamente en una verdadera pesadilla para los nazis. A diario, el sigiloso cazador soviético abatía un promedio de media docena de soldados y oficiales alemanes. Las crecientes bajas nazis a manos de estos tiradores emboscados se tornaron en un grave problema que, aparte de diezmar oficiales y tropas, resquebrajaba la moral de los invasores. Nadie quería asomar la cabeza fuera de su límites. La fama de Vasily comenzó a extenderse primero por toda la ciudad, cruzó el Volga y se extendió por toda Rusia, desde el Cáucaso hasta Moscú. Los periódicos seguían el día a día de sus hazañas, publicando las historias que de él se contaban, buscando fortalecer así el orgullo y espíritu combativo de los ciudadanos. Vasily se estaba convirtiendo en un héroe nacional, alguien a quien sus compatriotas querían emular, alguien imbatible, que se cobraba las vidas de aquellos que se atrevieron a atacar a la madre Rusia. Cuando acabó con 100 enemigos, fue condecorado con la Orden de Lenin y recibió el encargo de adiestrar más francotiradores. Y fue en uno de esos grupos de entrenamiento donde conoció a Tania Chernov. Según se cuenta, Tania llegó a Stalingrado a través del sistema de alcantarillado y se incorporó a la escuela de francotiradores de Vasily Zaitsev. Lo primero que me atrajo de él fue su mirada y su orgulloso porte con un toque de cierta arrogancia, comentaría Tania años después. No olvidemos que estaba frente a un héroe nacional que finalizaría la batalla de Stalingrado con más de 225 muertes confirmadas. Al poco tiempo de conocerse, Tania y Vasily se sintieron atraídos mutuamente, y en medio de ese escenario de pesadilla surgió el romance. La muerte, siempre presente, impulsó con gran intensidad la relación, ya que nunca era seguro si el día siguiente continuarían con vida. Tania aprendió de su amante e instructor todos los pormenores de su fusil Mosin Nagant versión de francotirador. Estaba construido con piezas seleccionadas y un cañón elegido entre los más precisos. Provisto de una mira telescópica y una palanca de cerrojo acodada hacia abajo, era una herramienta letal en las manos de aquella joven de 22 años. Al poco tiempo, Tania se había convertido en una avezada cazadora de nazis. Entonces, Vasily la puso al frente de un grupo de francotiradores que se hacía llamar Las Liebres. La base de operaciones estaba en un derruido edificio cercano a una fábrica de tractores llamada Octubre Rojo. El romance continuó hasta que en un determinado momento y por cuestiones operativas, Vasily perdió el contacto con su amada. Las comunicaciones eran muy malas y Tania y su grupo no aparecían. Los reportes eran confusos y fueron dados por muertos un tiempo después. En realidad, el grupo de Tania fue atacado y sufrió muchas bajas. Incluso la propia Tania fue gravemente herida. Sin embargo, ella y los sobrevivientes consiguieron alcanzar las líneas rusas. Tania fue ingresada en un hospital situado más allá del Volga, en el cual fue sometida a varias cirugías. Se estaba recuperando favorablemente cuando recibió la noticia que su amado Vasily había muerto en Stalingrado. Cayó entonces en una profunda depresión que complicó severamente su salud. Lloraba en silencio en su cama para no molestar a los demás heridos. En verdad, la noticia era errónea. Vasily no estaba muerto, sino solamente herido por la metralla de un mortero, y en su calidad de héroe nacional
fue trasladado a un hospital lejos del frente, al cual volvería más tarde. Poco tiempo después, mientras Tania aún estaba convaleciente, se rindió el último grupo de soldados alemanes entre los escombros de la fábrica de tractores Octubre Rojo. La guerra finalmente terminó y Tania Chernova continuó su vida con la certeza de que Vasily había muerto. Sin embargo, una mañana del año 1969, golpeó a su puerta un periodista, con el propósito de recabar datos para un reportaje sobre la batalla de Stalingrado y los francotiradores. Buscaba información relacionada con la época en que Tania pertenecía a Las Liebres. Tania, sorprendida, preguntó cómo sabía acerca de ese grupo. La respuesta la dejó pasmada. El mismo Vasily se lo había contado. Vasily Zaitsev no solo no murió, sino que se casó y formó su propia familia. Residía como ingeniero en Kiev y tenía 2 hijos. Él le había hablado de ella, de cómo la dieron por muerta y que nunca la encontró. Ella pensó que jamás intentó buscarla, pero lo cierto es que los registros fueron escasos en Rusia después de la guerra. Zaitsev murió en Kiev en 1991 y su último deseo fue ser enterrado en la tierra de Stalingrado. Las huellas de Tania Chernova se perdieron en el tiempo. La historia que hoy traemos a De Armas es la de un francotirador. Mujer, Tania Chernova, a mitad de camino entre la realidad y la leyenda. Nacida en Estados Unidos, pero de origen ruso, Tania participó de la batalla de Stalingrado, donde habría vivido un romance con Vasily Zaitsev, francotirador y héroe de guerra ruso. Su arma, el fusil Mosin Nagant. Vamos a conocerlo.